buenas noches. Bienvenidos al programa número 82 de Economía al Cuadrado en prisión domiciliaria. Seguimos en prisión domiciliaria y seguramente vamos a seguir en prisión domiciliaria más tiempo del que todos pensamos o al menos nos sinceran por ahora. Esta semana vamos a tratar un tema que a todos les interesa. Les voy a explicar, con ayuda de 10 charts, de por qué hay que esperar que en la segunda parte del año el tipo de cambio vuelva a saltar y la inflación se vuelva a acelerar. Y esto no es un fenómeno que va a pasar muy probablemente una sola vez, sino que va a pasar más veces. Vamos a empezar con el primer chart, señor director, el chart número 1. Vamos a ver qué está sucediendo con el tipo de cambio, el dólar. Ahí en este primer chart podemos ver el dólar oficial y también podemos ver los dólares que responden a la ley de oferta y de mercado, a la ley de oferta y demanda en el mercado, quise decir. Sobre todo el dólar blue y después el contado con liqui y el dólar MEP, que obviamente ya el gobierno ha metido mano en dichos mercados, entonces están menos limpios que el dólar blue. ¿Qué podemos ver? A ver, redondeando, el dólar blue había tocado 135 pesos. Hoy, redondeando, está 125, o sea, saltó, subió, cayó un poquito. Algunos me preguntan, ¿y si arreglan con los bonistas, seguirá bajando? Yo quiero que presten atención en este chart número 1. Y ustedes miren toda la serie del tiempo, desde comienzos hasta el final. Después lo vamos a mostrar en el chart número 2 más grande. Pero ¿qué se puede ver? Concretamente, se puede ver que el comportamiento que tiene el tipo de cambio del dólar blue hoy en día sigue siendo el mismo comportamiento de siempre de el tipo de cambio, cuando era un tipo de cambio más o menos libre. Ustedes fíjense que van a ver montañitas sucesivas que en el pasado eran más chicas que la reciente. Por eso, pasemos, señor director, por favor al chart número 2, que tiene la cotización del tipo de cambio desde comienzo del 2018 hacia la fecha. El tipo de cambio oficial, que en algún momento en el pasado, cuando no había ni cepito ni cepón, respondía a la ley de oferta y de demanda más allá de las intervenciones circunstanciales que hiciera el Banco Central. ¿Ustedes qué pueden ver en este chart número 2? Ustedes pueden ver claramente, yo lo tengo acá al costadito, que el tipo de cambio sigue teniendo exactamente la misma dinámica que empezó a tener después que en diciembre del 2017 se cambiaran las metas de inflación del Banco Central. ¿Qué podemos ver? Que el Banco Central, básicamente el dólar tiene un movimiento caracterizado por una fase que tiene 4 movimientos dentro de dicha fase. Tenemos el Banco Central, el tipo de cambio primero salta, llega a un pico máximo, se estabiliza, después el tipo de cambio baja, el peso se vuelve a apreciar un poquito, después comienza a subir suavemente, esperando un nuevo salto. A ver, redondeando, en este chart número 2, ¿qué se ve? Que el dólar saltó de 30 a 40, después se apreció hasta 37, después subió hasta 38, 39, antecediendo un nuevo salto.
vuelve a saltar el tipo de cambio. El tipo de cambio salta hasta 45, se estabiliza, luego se aprecia y baja hasta 43, sube a 43.50, 44, ¡pum! Vuelve a saltar, salta hasta 60. Y ahí dejamos de tener un tipo de cambio supuestamente libre y pasamos a un régimen monetario de cepito. Y después el cepito se convirtió en cepón. Un cepón que se endurece día a día, semana tras semana con este nuevo gobierno. Pero fíjense que el dólar blue tiene el mismo comportamiento que tenía cuando saltó de 30 a 40, bajó a 37, después sube a 38.50, a 39, esperando que volviera a saltar, vuelve a saltar, repito, va a 45, baja a 43, sube a 44, vuelve a saltar a 60. Es exactamente lo mismo que hizo cuando saltó 80, estuvo en 77, saltó a 135, se estabilizó, bajó a 125. Es exactamente la misma dinámica. ¿Esto qué quiere decir? Que el comportamiento del tipo de cambio sigue siendo el mismo de siempre. Y si no se cambian las cosas de fondo, va a seguir siendo el mismo de siempre. O sea, va a volver a saltar, va a estabilizarse, va a caer un poquito de vuelta, va a subir y esperando un nuevo salto. Siempre primero va a saltar el tipo de cambio y la inflación va a ir por detrás. Y el tipo de cambio, y la inflación se va a acelerar luego del salto del tipo de cambio. Y esto, si miramos segundo trimestre, perdón, si prestamos atención tercer trimestre, o sea, julio, septiembre, cuarto trimestre, octubre, diciembre y tal vez primer trimestre del 2021, enero, marzo. Esto va a pasar más de una vez. Vamos a tener más de un episodio donde el tipo de cambio libre vuelve a saltar y una vez que salta la inflación se va a volver a acelerar. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el tipo de cambio? El tipo de cambio no es otra cosa que el poder adquisitivo del peso en términos de dólares. ¿Cuántas unidades de peso necesitamos para comprar una unidad de dólar? ¿Qué es la inflación? La variación del poder adquisitivo del peso en términos de bienes y servicios. ¿Ok? En términos, la inflación es la variación del poder adquisitivo del peso en términos de todos los bienes y servicios de la economía. O sea, en términos del nivel general de precios. Entonces, para entender qué puede suceder con el tipo de cambio y la inflación a futuro en el tercer, cuarto trimestre del 2020 y primer trimestre del 2021, tenemos que estudiar qué puede pasar con el poder adquisitivo del peso. Señor director, vayamos al tercer chart. El poder adquisitivo del peso está determinado por las variaciones de la oferta y las variaciones de la demanda de dinero. Este tercer chart, ¿qué muestra? Dada una demanda de dinero fija, imaginando que el público desea demandar siempre la misma cantidad de dinero, en este chart, señor director, podemos ver, número 3, vemos que si el Banco Central emite, si aumenta la oferta de dinero, la curva de oferta de dinero se corre hacia la derecha. Se mueve desde la línea vertical azul hacia la derecha a la línea punteada roja. ¿Qué vemos? Que del juego con la demanda de dinero, que es la curva con pendiente negativa, vemos en el eje de la Y que el poder adquisitivo del dinero cae. Cuando el Banco Central emite
y la demanda de dinero está constante, no aumenta, si el Banco Central emite, cae el poder adquisitivo del dinero. Quiere decir que va a subir el dólar primero, va a saltar el dólar, que el dólar salta de una vez, de golpe, porque es un activo financiero, pica en punta, porque lo utilizamos como reserva de valor. ¿Ok? Y más tarde, el poder adquisitivo del dinero en términos de bienes y servicios va a disminuir y la inflación va a subir de a poco. Señor director, vayamos al cuarto chart. ¿Qué vemos en este chart? Bueno, imaginemos que el Banco Central, en este caso, en este cuarto chart, no emite nada. Pero el público, por arte de magia, desea menos pesos, desea demandar menos dinero. Después vamos a ver por qué puede suceder eso, pero imaginemos por arte de magia que la gente quiere sacarse los pesos de encima. A nadie le parece raro este supuesto en Argentina. Bueno, ¿qué implica esto? Una caída de la demanda de dinero. Como pueden ver, la curva azul con pendiente negativa, descendente, que es la demanda de dinero, se traslada hacia abajo a la línea roja punteada. ¿Qué podemos ver en este cuarto chart? Que cuando cae la demanda de dinero, porque la gente se quiere sacar los pesos de encima, aun si el Banco Central no emitiera, el poder adquisitivo del dinero, el eje de la SI, se reduce. O sea, cuando cae la demanda de dinero, aún sin un Banco Central emitiendo, cae el poder adquisitivo del dinero, va a saltar primero el dólar y más tarde va a aumentar la inflación. Señor director, vayamos al chart número 5, por favor. En este chart número 5 estamos viendo que ocurren los dos fenómenos al mismo tiempo. Primer fenómeno, los argentinos nos queremos sacar los pesos de encima. Cae la demanda de dinero, la curva con pendiente descendiente azul se traslada hacia abajo, moviéndose hacia la línea punteada roja con pendiente negativa. Eso ya de por sí implica en el eje de la SI, como pueden ver, que cae el poder adquisitivo de poder adquisitivo sub 0 a poder adquisitivo sub 1. O sea, la caída de la demanda de dinero provoca una reducción del poder adquisitivo del dinero, un salto del tipo de cambio y después más inflación. Ahora bien, si ante este escenario que el público demanda menos pesos, viene el Banco Central y emite más pesos, aún con el público no queriéndolos, ¿qué genera? La curva de oferta de dinero, que es la vertical azul, se traslada hacia la derecha, hacia la línea vertical roja punteada, de MS sub 0 a MS sub 1. ¿Esto qué ocasiona? Una caída adicional del poder adquisitivo del dinero. Y ahora el poder adquisitivo del dinero ya no solamente cae a poder adquisitivo del dinero sub 1, sino que cae todavía más, a poder adquisitivo del dinero sub 2. Se ve claramente en el eje de la SI. O sea, cuando actúan al mismo tiempo una caída de la demanda de dinero más una emisión monetaria, hay una contracción, una reducción del poder adquisitivo del dinero redoblada. O sea, va a haber un salto redoblado del dólar y una aceleración inflacionaria redoblada también. Repito, en el eje de la SI, cuando opera las dos fuerzas al mismo tiempo, la caída del poder adquisitivo del dinero es superior, es redoblado. Pero a ver, señor director, vayamos al chart número 6.
Este chart número 6 viene a mostrar algo que el chart número 5 no había mostrado y que es parte del mismo fenómeno. Los argentinos no queremos pesos. Los argentinos presentamos una caída de la demanda de dinero. Eso genera más dólar, más inflación. Si el Banco Central tira aún más pesos, eso genera una caída redoblada del poder adquisitivo de dinero, que es todavía más dólar y todavía más aceleración. Hasta ahí el gráfico, el chart anterior, el chart número 5. Ahora bien, ¿qué viene a mostrar este chart número 6? Sería iluso pensar que si nosotros no queremos pesos, cae la demanda de dinero, y viene el Banco Central y nos tira de un helicóptero más dinero, nosotros nos vamos a quedar impávidos. Nosotros nos vamos a quedar sin reaccionar. No, error. Nosotros formamos expectativas, nos anticipamos, nos defendemos. Cuando ante el Banco Central, tirándonos más pesos, pesos que no queremos, cuando el Banco Central redobla la apuesta y tira más pesos, nosotros vamos a responder todavía con una caída de la demanda de dinero marginal, adicional, nueva, que en este chart número 6 está representada por una contracción adicional de la demanda agregada, de la demanda de dinero, de MD sub 1 a MD sub 2. Y la demanda de dinero se mueve adicionalmente hacia una segunda curva de líneas punteadas inferior, lo cual genera una tercera caída del poder adquisitivo del dinero que lo vemos en verde. Una caída adicional del poder adquisitivo del dinero en el eje de la SI. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en este escenario hay una sucesión de caída de la demanda de dinero más nueva emisión monetaria más caída marginal de la demanda de dinero que potencia la caída del poder adquisitivo del dinero que ya estaba redoblada. En consecuencia, hay que esperar todavía más alto del dólar y más aceleración inflacionaria. Entonces, mirando para adelante, en los próximos 9 meses, de julio a marzo del 2021, de julio del 2020 a marzo del 2021, ¿qué puede pasar en el escenario monetario argentino? Miremos, chart número 7. Va a seguir pasando lo que está sucediendo. Miremos la emisión monetaria. De noviembre a mayo, la oferta de base monetaria, vemos el cuadro a la izquierda en rojo, aumentó para asistir al Tesoro 1.2 billones. O sea, 1.200 millones de pesos. La base monetaria en realidad aumentó 0.745 billones. ¿Por qué? Porque se colocaron, como muestra ese mismo chart abajo, pases y LELIQs para esterilizar una parte de lo emitido y que la base monetaria termine aumentando menos de lo que se tuvo que emitir para asistir al Tesoro. Ahora bien, si miramos desde que comenzó el shutdown de la economía, la cuarentena obligatoria, y miramos la tabla de la derecha, podemos ver que en marzo, abril y mayo se aceleró tanto la asistencia como la emisión monetaria. En los últimos 3 meses se asistió al Tesoro
en aproximadamente un 65% del total de los últimos 7. Y la base monetaria aumentó efectivamente un poquito más del 60% de lo que aumentó en los 7 meses. A ver, pregunta. ¿Va a seguir la cuarentena en junio? Sí, ya la tenemos. ¿Va a seguir en julio? Y sí, también. Y probablemente en agosto. ¿Qué quiero decir? Hay que descontar 2 o 3 meses de fuerte expansión monetaria, no hay duda. Entonces, hay que descontar que esto que vimos en los charts 3, 4, 5 y 6, hay que contar que durante los próximos meses la curva de oferta agregada se va a trasladar hacia la derecha en los charts del sistema monetario que presentamos anteriormente. Señor director, pasemos al chart número 8, que es el siguiente. Ya sabemos que la oferta va a aumentar, que la curva se va a trasladar hacia la derecha. ¿Qué va a pasar con la demanda de dinero? ¿Se va a trasladar hacia abajo? Miremos, ¿de qué depende la demanda de dinero? Miren este chart. Principalmente, punto número 1, como ahí muestra, depende del poder adquisitivo del dinero, como se sabe que va a perder poder adquisitivo del dinero porque se va a seguir emitiendo. Si se va o se descuenta que va a perder poder adquisitivo del dinero en el futuro, se va a demandar menos. ¿Okay? El poder, entonces, la curva de demanda de dinero va a reducirse, va a trasladarse hacia abajo. ¿De qué otro factor depende? De la incertidumbre y inversamente del nivel de actividad. A ver, ¿va a haber más incertidumbre? Creemos que sí. ¿Va a haber caída del PBI o se va a recuperar el PBI? Va a seguir habiendo caída del PBI. Entonces, si hay más incertidumbre, como muestra este chart número 8, va a aumentar la demanda de dólares, porque la gente se refugia en dólares en Argentina. Y si aumenta la demanda de dólares, eso es caída de la demanda de pesos. Al mismo tiempo, si cae el nivel de actividad, va a haber menor demanda de pesos también por motivo de transacción. En consecuencia, va a caer la demanda de pesos. En definitiva, cuando nos anticipamos qué va a suceder en el tercer trimestre, en el cuarto trimestre del 2020 y probablemente en el primer trimestre del 2021 también, visualizamos que hay que esperar aumento de la oferta monetaria, más expansión monetaria y además más caída de la demanda de dinero. Expansión de la oferta monetaria, escorrimiento de la curva vertical hacia la derecha. Caída de la demanda de dinero es traslación de la demanda de dinero con pendiente negativa hacia abajo. ¿Esto qué es? Esto es en el eje de la SI, caída redoblada y potenciada del poder adquisitivo del dinero. Señor director, pasemos al siguiente chart, el chart número 9. Acá vemos dos gráficos. A la izquierda, en el gráfico de la izquierda, en negro, la trayectoria del tipo de cambio del dólar libre, del dólar del mercado, que tenemos que esperar que salta y luego se aprecia, para volver a saltar. Se aprecia, vuelve a saltar. Así el dólar de mercado. Se ve en las líneas negras. En las líneas rojas se ve que la inflación reacciona acelerándose, pero con rezago, con retardo temporal, yendo por detrás del dólar cada vez que el dólar salta. O sea, el dólar ganándole a la inflación
o la inflación perdiendo terreno contra el dólar. Del juego de la variación del tipo de cambio nominal y la variación del nivel general de precios, o sea, de la línea negra y de la línea roja, en este gráfico de la izquierda, se puede visualizar el gráfico de la derecha, que te muestra la trayectoria del tipo de cambio en términos reales. O sea, la tendencia es que en el corto y en el mediano plazo el dólar se encarezca. El dólar de mercado, el dólar totalmente libre, el dólar blue, va a ser la mejor inversión. ¿Ok? ¿Por qué no visualizamos esto? Señor director, pasemos al último chart, el chart número 10. Este chart número 10 es el chart que hay que visualizar y hay que seguir de cerca. ¿Por qué? Porque en este chart lo que se ve es, en líneas tenemos por un lado las barras verdes. Las barras verdes es el aumento del dinero en términos reales en poder de los bancos. O sea, es la suma de lo encajado en sus cuentas corrientes en el Banco Central, más lo que tienen guardado en sus bóvedas, en efectivo. Como pueden ver, cuando comparamos mayo contra octubre del año pasado, encontramos que en términos reales la cantidad de dinero en los bancos aumentó un 46.7%. Casi 20 puntos porcentuales más que lo que aumentó los billetes y monedas, el dinero físico, en la calle, en poder del público, que aumentó solamente 28.7%, como lo denota la columna azul. De hecho, punta a punta, y haciendo un análisis relativo, vemos que el dinero en poder de los bancos aumentó casi 10 puntos porcentuales en relación al dinero que tiene el público en la calle, pasando de 69% a 78%. ¿Qué quiero decir? Acá se están dando dos fenómenos. La mayor parte del dinero emitido está encerrado todavía en los bancos, no salió a la calle. Entonces, la velocidad de circulación del dinero se redujo y esto está conteniendo el impacto en nivel general de precios. Obviamente esta situación está ayudada, reforzada, que tenga esta manera, este formato, por la cuarentena obligatoria y la dificultad para hacerse de los pesos en los bancos. Del otro lado, hay que tener en cuenta que esto no puede durar para siempre. Esto más temprano que tarde, cuando la economía se empiece a normalizar, el dinero va a empezar a salir de los bancos y la velocidad de circulación del dinero a aumentar y la inflación a acelerarse. Del otro lado, hay que tener en cuenta que los precios actúan con rezago. De hecho, la política monetaria, la expansión monetaria, las economías tardan entre 12 y 18 meses en terminar de impactar en el nivel general de precios. En Argentina tal vez se pueda cortar un poco, puede reducirse entre 9 y 12 meses. Pero ¿qué quiero decir? Toda esta emisión monetaria que se ha hecho desde octubre del año pasado a mayo y que se va a seguir haciendo, todavía no ha tenido impacto. Y es más, y ha tenido menor impacto del que podría haber comenzado ya a tener por la cuarentena obligatoria y la particularidad que está viviendo en esta coyuntura el sistema bancario.
Pero lo normal va a volver a florecer y a medida que la economía se libere, es razonable que el dinero salga de los bancos, aumente la velocidad de circulación del dinero y encima se sigue emitiendo y como si todo esto fuera poco, la demanda de dinero vuelva a caer. En consecuencia, yo creo que lo más razonable es, proyectando, anticipándonos a una película punta a punta entre el 1 de julio y el 31 de marzo del 2021, la devaluación o el aumento del dólar de mercado y la aceleración de la inflación entre el 1 de julio del 2020 y el 31 de marzo del 2021, ambas cosas sean mayores que entre el 1 de octubre del 2019 y el 30 de junio del 2020. ¿Qué quiero decir? Lo repito, la coyuntura monetaria, cambiaria, inflacionaria, 9 meses adelante, probablemente, creo yo, va a ser más difícil que la coyuntura monetaria, cambiaria, inflacionaria de los anteriores 9 meses. Y probablemente esto no va a estar caracterizado con un solo round de salto de tipo de cambio y de aceleración inflacionaria, como ya no lo ha estado hasta ahora, porque el dólar blue nos saltó de 65 a los 125 de hoy en día en un solo round, sino que vivimos estando acostumbrados a que haya más de uno de estos episodios y va a seguir comportándose exactamente de la misma forma. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por estar del otro lado de la pantalla en un nuevo programa de Economía al Cuadrado. Nos vemos la próxima semana por Canal 22.